El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron los fariseos a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponerla a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se pierden. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos, en este Evangelio no es que Jesús esté rechazando la práctica del ayuno. No, porque él mismo ha tenido esa práctica y ayunó 40 días. Pero también lo ha recomendado los discípulos, o lo recomienda más adelante, cuando no pudieron expulsar a un demonio y preguntaron a Jesús: ¿por qué no pudimos hacerlo? El Señor les dirá: esa clase de demonios solo sale con ayuno y oración. La circunstancia de los fariseos que le dicen a Jesús: ¿por qué no ayunan tus discípulos? Y nosotros sí. La circunstancia es que los fariseos hacían consistir el ayuno en estar tristes, en poner cara de tristes, y eso venía desde antiguo, desde mucho más atrás. Por eso el Señor va a decir que cuando ayunen, no pongan cara triste y no desfiguren la cara como hacen los fariseos, desfigurar la cara con gestos de tristeza, sino que se perfumen, que se laven la cara, que estén alegres, para que el ayuno lo note no la gente, sino el Padre Eterno, que ve en lo escondido, y el Padre escondido responderá. Y allí está también recomendando la práctica del ayuno, pero un verdadero ayuno a modo de sacrificio, a modo de privarse voluntariamente de un alimento, aunque ya he explicado en otras ocasiones que también hay otras formas de sacrificarse. Pero el ayuno es muy importante. El Señor entonces responde al asunto, a la pregunta de los fariseos, que tiene que ver con la tristeza. ¿Por qué tus discípulos no se ponen tristes? ¿Y por qué tus discípulos, sí, ellos andan consumiendo los alimentos y con Jesús acompañándolo? Porque están en unas correrías, es un trabajo arduo, caminadas intensas, y necesitan también alimentarse. Y el Señor responde: es que pueden estar tristes los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Y el Señor se presenta como el novio y esposo de la iglesia. Pero más que eso, mucho más que eso, hay una expresión bellísima de Jesús que los que no quieren a la Iglesia Católica la tergiversan y la explican mal para decir que el Señor despreció a la Virgen María, cuando lo que el Señor ha hecho es decirnos en aquella expresión: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos, los que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo, son mi madre, mi hermana, mi hermano. Y con esa expresión bellísima nos está diciendo que nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios por el cumplimiento de su palabra, por la vivencia fiel de sus divinos mandatos, guardar con fidelidad su santa y divina voluntad.
El Señor entonces quiere que nuestra vida sea una vida alegre y que cuando ayunemos también estemos alegres. Que la vida tiene dificultades, sí. Y para algunas personas las dificultades son serias, pero si el Señor está con nosotros, entonces debe haber la fuerza del Espíritu Santo que nos da valor, que nos da paz, que nos da sabiduría para orientar las diferentes situaciones, que nos da fuerza y que nos da alegría en medio de las dificultades, aún en medio del dolor. El Señor nos llega a fortalecer por la paz que Él da a aquellas personas que están junto a Él y también por la fe que nos ayuda a reflexionar en todas las cosas y encontrar el sentido cristiano que tienen todas las cosas. Jesús es entonces la fuente de la alegría, Él es la fuente de la paz. Estar con Él es lo más grandioso, vivir con Él. Pero, ¿qué significa vivir con Él? ¿Cómo podemos vivir con Jesús? Volvemos a lo dicho tantas veces. Si quieres vivir con Jesús, caminar con Jesús, trabajar con Él, que tu vida sea una constante existencia en Jesús, como lo decía San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si quieres que tu vida sea así, mantén limpio el corazón. En un corazón limpio habita Dios. Quien me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Quien no me ama no guarda mi palabra. Y entonces teniendo ese corazón limpio, allí habita Dios, Dios trinitario. Pero además, mantén tu vida de oración y la práctica de la Eucaristía diaria y la comunión, así sea espiritual, a través de la virtualidad, nos ayuda a mantener esta unión con Jesús. La Virgen María, la devoción a ella, también nos lleva al encuentro con el Señor. Vivamos con Él, como los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor, como ya lo dije, tenían caminatas largas y se cansaban y a veces estaban extenuados del camino, pero estaban llenos de contento y era una vida apasionada, escuchando la palabra del Señor, contemplándola, contemplando a Jesús y viendo las maravillas y los portentos que Él realizaba. Y todo aquello era un ambiente de alegría y de gozo. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.